Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. ¿Recuerdan ese memorable juego de 1978, el famoso Space Invaders, que formó parte de nuestra sana diversión? ¿Y por qué no hacerlo nosotros mismos con nuestra propia electrónica? Ok, vamos a presionar una tecla y empezamos. Vamos a ver cómo nos va. Nivel uno y empezamos, botón derecho, comienzo a disparar. Está la nave, está la nave. ¡Ah! Se me pasó la nave. ¡Ay, me mataron! No es fácil, ojo, ¿eh? Estaba viendo lo que no es tan fácil. Trabajando lo primero debajo. Miércoles, miércoles, miércoles. Ay, 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 me falta uno. Una sola vida. Bien, bien. Vamos al nivel 2. Pues tengo una sola vida nomás, creo. Vamos a bajarnos todos. Interesante este juego. Ahí está. Ah, no, no le pude dar no le pude dar a la nave. Ahí vamos a ver, nave. Ah, está interesante, señores, ¿no? ¡Cuidado! Vamos a ir a nivel 3 ahorita. ¡Ay, ay, ay! Me ganaron. Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto con el diagrama esquemático. La verdad que es muy simple el diagrama que vamos a utilizar porque todo lo vamos a hacer a través del código de programación con Arduino. Tenemos este Arduino Space Invader. Este circuito la verdad que no es mío, lo encontré por algún lado y me gustó, me encantó, y lo más importante es que lo vamos a compartir el día de hoy. Vamos a empezar primero con los componentes que vamos a utilizar. Una fuente de alimentación de 5 voltios DC conectada al pin de entrada de 5 voltios. GN de tierra de la fuente. Vamos a utilizar también 3 botones pulsadores, uno para la izquierda, el control, para el botón de fire de fuego, de disparo, y el botón de la derecha. Y también vamos a utilizar 3 resistencias de 1/4 de watt de 10K, R1, R2 y R3 en configuración pull down, ¿no? También no es pull down, eso ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube. Obviamente vamos a utilizar Arduino Nano para el microcontrolador que va a controlar, para la redundancia, toda la parte electrónica del juego a través de la programación. Para la salida vamos a utilizar un buzzer de 5 voltios activo, ojo con el detalle, y algo muy pero muy importante, una pequeña pantalla OLED de 0.96 pulgadas, 128 por 64. Esta pantalla ya la hemos usado en varios proyectos aquí en mi canal de YouTube. La verdad es que las conexiones son muy simples, hay muy poco que hablar con el diagrama. Algo importante aquí es que toda esta conexión, ¿no?, en pull down de estos pines, si se fijan, el pin 5, que es la entrada digital 2, se conecta aquí a este punto entre el botón pulsador y la resistencia, y aquí el botón de fire se conecta al pin 9, y el botón de right de la derecha se conecta, para el desplazamiento de la derecha, se conecta al pin de entrada 6, que es el pin digital de 3. Algo importante aquí es la conectividad de la pantalla OLED. Como se fijan, el pin 1, que es la conexión a tierra, el pin 2, que es BCC a los 5 voltios de la alimentación. Pueden utilizar una fuente externa de 5 voltios o incluso un cargador de baterías, y también, ojo al detalle, una pequeña pila 18650, una Lion o cualquier LiPo 1S. ¿Ok? Conectada al pin 2, y el pin 3, que es el serial clock, va conectado a la salida 5, que es el serial clock del Arduino Nano, y el pin 4 a la salida A4 del Arduino Nano. El resto es la programación a través del código, que es lo que vamos a ver en esta parte del video. Aquí les estoy mostrando el Space Invader. Si no recuerdan mi canal de YouTube, pueden hacer un copy paste e ingresar a mi canal y suscribirte si no estás suscrito.
Ok, es un código libre, lo puedes utilizar y lo puedes compartir sin ningún problema. Algo importante aquí es incluir las librerías. Estas librerías de aquí las puedes incluir de la siguiente manera, ¿no? Botón derecho, copiar. Vas a Library Manager, al manejador de librerías, pegas aquí y automáticamente te sale para que puedas instalar. Yo ya la tengo instalada, por eso es que no necesito volver a instalar. Más bien sale el botón de remover, que obviamente no lo voy a hacer. El Adafruit lo mismo, y así todas las tres librerías primeras las puedes buscar de esta manera, ¿no? Acá, esta de acá. Incluso la Tone AC la puedes copiar y pegar para que puedas manejar las librerías sin ningún problema, ¿no? Acá está, todas están instaladas. Esta AEEPROM no es necesaria porque esto ya viene por defecto con Arduino IDE. Ok, acá está la configuración para definir el ancho y el largo de la pantalla y la dirección I2C de la pantalla, que es 0x3c, una dirección hexadecimal. Los botones a los pines que les hará, a qué pines vamos a conectar. El pin de la izquierda, el left, lo voy a conectar al pin 5D2. El pin de la izquierda, el left, acá está, definido. El pin de la derecha, a la salida de 3, a la digital de 3, y el file conectado al pin 6, ¿no? PCBGO, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. Acá. Okay, el resto ya es programación, que no te lo voy a explicar porque es un código muy, pero muy complejo. Ahí están viendo. Manejan varios parámetros que la verdad que es no es fácil entender el código porque es una programación muy compleja. Ahí te lo estoy dejando igual. Lo único que tienes que hacer es copiar y pegar el código, y una vez que ya hayas copiado y pegado el código, simplemente lo que tienes que hacer es validar qué tarjeta de Arduino, para mi caso el Arduino Nano, ¿no? Acá, Arduino Nano, el puerto al cual estás conectado, en este caso el CON3, y dependiendo si tu Arduino es moderno,
pones el ATmega 328 con puerto USB tipo C, y si es el antiguo en micro USB utilizas el otro, ¿no? En este caso yo voy a usar el moderno porque la verdad que yo tengo no es este bootloader sino el moderno. Luego de ello le das compilar y luego subir el código. Ok, hasta que esa parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBWall y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWall. Como sabrás, PCBWall es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para mis proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso mandé fabricar las tarjetas de este proyecto en color verde, y exactamente después de 5 días útiles directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las 5 tarjetas PCBs que voy a mostrarles en estos momentos. Acá pueden observar, la bolsa viene protegida al vacío. Vamos a abrir la bolsa con cuidado sin dañar las tarjetas. Vienen altamente protegidas al vacío con su protector contra la humedad. Vamos a ubicar las tarjetas de un lado y de otro lado para que logren ver, y ahí logran observar la calidad que solamente PCBWall puede hacer en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ahí están viendo una alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que yo suelo utilizar aquí en mi canal para todos ustedes. Como logran ver, esta tarjeta es de 2 capas. Acá hay una capa superior sobre los componentes montados y sobre los componentes soldados en la parte posterior otra capa. Esta es una tarjeta especial de 2 capas. Obviamente PCBWall puede realizar la fabricación de tarjetas PCBs para tus proyectos hasta en 5 capas. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWall para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs aquí en PCBWall. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados. Me falta limpiar por la parte posterior con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Voy a poner la pantalla OLED de 0.96 pulgadas ahí, y ese sería el resultado final. Miren la calidad de las tarjetas PCBs que ustedes pueden mandar a fabricar aquí en PCBWall para sus proyectos de electrónica. Un acabado elegante. En este caso es una tarjeta de color verde convencional. Podemos observar la entrada de alimentación de los 5 voltios, la pantalla OLED de 0.96 pulgadas, Arduino Nano, la última versión, la versión con puerto USB tipo C, un pequeño buzzer activo, 3 resistencias y también 3 botones pulsadores. Todo en perfectas condiciones, montados y soldados, y logran ver la calidad que PCBWall puede hacer para tus proyectos de electrónica. Muy satisfecho con el trabajo que ellos realizan realmente aquí en mi canal de YouTube. Ok, ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las pruebas técnicas. Continuamos entonces. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, estamos listos para realizar nuestra prueba de este Space Invader sobre Arduino. Vamos a conectarlo a través de esta pequeña pila. Esta es una batería LiPo de 3.7 voltios. ¿Están viendo? Esta es de 150 mAh, más que suficiente, o con un cargador de celulares. Vamos a conectarle acá, ahí logran ver. Voy a hacer un pequeño zoom para que lo puedan ver mejor. Ahí está muy bien. Ok, vamos a presionar una tecla y empezamos. Vamos a ver cómo nos va. Nivel 1 y empezamos. Botón derecho, comienzo a disparar. Está la nave, está la nave. ¡Ah! Se me pasó la nave. ¡Ay, me mataron! No es fácil, ojo, ¿eh?
Estaba viendo lo que no es tan fácil. Trabajando lo primero debajo. Miércoles. Ay, me falta uno. Una sola vida. Bien. Vamos al nivel 2. Pero tengo una sola vida nomás, creo. Vamos a bajarnos todos. Interesante este juego. Ahí está. No le pude dar no le pude dar a la nave. Vamos a ver, nave. Está interesante, señores, ¿no? ¡Cuidado! Vamos a ir a nivel 3 ahorita. ¡Ay! Me ganaron. Interesante. ¿Vale la pena realmente? Sí. A menos me recuerda mi infancia de los años 80, cuando jugaba pinball y estos juegos interesantes que había en esa época, y este juego era el que más jugaba, el Space Invader. Perfecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esto, la voz educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like en mis videos es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber, para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBGO. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.